Vamos allí, hermanos, en la página 272, desarrollando su don. Créanme, hermanos, que yo se lo digo sinceramente, con el corazón en la mano. Yo nunca pensé, nunca me imaginé, nunca pasó por mi mente que se me fuera a invitar a dar este estudio. Cuando el pastor me habló, me dijo: quiero hablar con usted. Y dije: santo Dios, ¿qué hice ahora? Más bien dije: ¿qué no hice ahora? Sí. Y créanme, hermanos, que al estar escuchando a cada uno de los hermanos, el dar este estudio y el estarlo compartiendo con usted, para mí, sinceramente se lo digo, Dios lo sabe, para mí lo hago creyendo en la excelencia de cada uno de ustedes. Son excelentes para el Señor, ¿verdad? Y créanme que estos estudios, a mí en lo particular, me han estado confrontando. ¿Por qué confrontando, hermanos? El tema de esta noche es desarrollando su don. Y por una o por otra causa, hermanos, como le digo, en lo particular, en mí lo digo, ¿verdad? Por mucho tiempo he tenido mi don allí detenido, ¿verdad? Sin desarrollarlo, sin caminar en él, por una y por otra cosa, por los problemas que tuve, por las situaciones que pasé, que no son excusas, ¿verdad? Que no podemos excusarnos delante del Señor, ¿verdad? No, Señor, pues es que estoy pasando por este problema, por esto y por esto otro. Cuando más debemos de desarrollar el don que Dios nos ha dado. Y como se lo digo yo con pena y vergüenza, se los digo, que por todas las situaciones que pasé, ahí lo estuve escondido, ahí empolvado. Y aquella tarde, cuando yo llegué a la iglesia, una de las hermanas que estaban aquí, cuando entré, me dijo: déjeme quitar el polvo. Acá dijo, me quedé. Y luego el pastor esta tarde predicó desempolvándonos. Y dije: ahora sí, ya me pongo a hacerte, Panchito. Y luego todavía, cuando terminó el culto, fui a despedirme del pastor y me dice: hermano, quiero platicar con usted. Y yo: sí, hermano. Y ya empezamos a platicar, tratándose sobre lo que él había predicado, por la situación que él pasó con su mamá, por las situaciones que yo pasé. Y ya él estuvo platicando conmigo. Le dije: ¿quieres que te hablen más, Francisco? Ok. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que en el antiguo tiempo el Señor habló a través de los profetas, pero ahora a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y yo me decía: ¿cómo quieres que te siga hablando? ¿Cómo quieres que te siga tratando? ¿Sí? Y al estar estudiando estos temas, hermanos, sinceramente a mí me están confrontando. ¿Sí? Porque, como le digo, el don sin desarrollarse. ¿Qué estamos haciendo con nuestro don cada uno de nosotros? La semana pasada estábamos hablando, ¿verdad? Sobre los dones que el Señor nos ha depositado a cada uno de nosotros. Si a usted le gusta la música, juntarse con los hermanos de la música, ¿verdad? Le van a ayudar grandemente. Si le gusta el diseño, ¿con quién se va a juntar? Con los diseñadores. Yo les decía: zapatero, a tu zapato; carnicero, a tu carnicería; carpintero,
a tu carpintería. ¿Qué va a hacer un zapatero en una carnicería? Nada. Ahí se va a hacer bolas con la carne y va a dar medios kilos por kilos y bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Juntarnos con los que tienen los mismos dones que nosotros. ¿Para qué? Para irlos desarrollando. Si no, no vamos a poder desarrollarlos. Amén. Amén. ¿Están contentos o están felices? Bueno, cada uno de nosotros debemos de asumir la responsabilidad que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. El pastor no va a dar cuentas de nosotros por nuestra responsabilidad. Nosotros no vamos a dar cuentas de los demás por su responsabilidad. Somos nosotros mismos a quien Dios un día nos va a llamar a cuentas. Y qué triste sería que en aquel día nos presentemos con las manos vacías. Que busque, dice en la Escritura, hermanos, que Él tiene un galardonador para cada uno de nosotros conforme nos hayamos desarrollado, conforme hayamos trabajado. Una persona que no trabaja no tiene derecho a un sueldo. ¿Cómo se le va a pagar a esa persona si no trabajó? Si no laboró, aunque ahí esté presente, pero no trabaja, no hace nada. No va a tener cara de ir con el patrón a decirle, pues, échale mi cheque. Le decir, ¿cuál cheque? Pues el de la semana. Pues nomás te presentaste, pero no trabajaste. ¿Sí? Así nosotros con el Señor. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Somos responsables nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad con el Señor. Y al tener esa responsabilidad con el Señor, la tendremos con el mundo también. Porque los dones que Dios nos ha dado no son para beneficio propio. No son para nosotros mismos. Es para desarrollarlos, tener esa habilidad para ganar almas para el Señor. Cuando estuve pastor en Juárez, cuando salíamos a evangelizar, yo le decía a los hermanos, vamos a leer primeramente el folleto que usted va a regalar. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que nos van a preguntar, ¿qué dice este folleto? ¿De qué se trata? ¿De quién habla? Sí. Nosotros, hermanos, tenemos que desarrollar esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No para beneficio de nosotros, no. Para beneficio de las almas que no conocen al Señor. Para poderles hablar al Señor, porque nosotros tenemos esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Como hijos de Dios, como cristianos, como siervos del Señor, tenemos dones que Dios nos ha depositado a nosotros. Dice el apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, 5, ¿sí? Dice, ojalá y todos fueran como yo, que tuvieran ese don, un don que Dios nos ha dado. ¿Cuál es su don que usted tiene? ¿Cuál es el don que Dios le ha depositado a usted? Decía el hermano Eleazar Espino, que fue director del Instituto Bíblico Gamaliel, con una ocasión que estaba entregando reconocimientos a los maestros. Dice, este reconocimiento quiero entregarlo a un hermano. Dice que en lugar de enseñar, se soltaba predicando. La materia no la da bien, pero sí enseñó la materia del reír. Dice, bueno, pues ya perdí, ahí hice algo. Los hice reír a todos. Pero esta noche no vienen muy serios. Gloria al Señor por ello. Si están aquí, hermanos, no me dejen solo. Dios nos ha confiado, hermanos, un don a cada uno de nosotros. A los hermanos de la música, Dios les ha confiado ese don de la música. Hay hermanos que Dios los usa en el servir, en el servicio, ¿sí? De servir a otros. Les ha confiado eso porque no todos, hermanos, tenemos
ese don de servir a otros. A veces decimos, ay, está bien este hermano, híjole, no puedo ni verlo, pero pues tiene que verlo. De modo de cerrar los ojos, tiene que verlo. Tienen ese don de servir, tienen esa habilidad de servir. Tenemos el caso del rey Saúl. Dice la escritura, hermanos, que el rey Saúl llegó un momento, se apartó de Dios, se alejó de Dios, se alejó del Señor. Y un espíritu venía y lo atormentaba. Y él mandó buscar a alguien hábil en la música. Y por ahí un siervo le dijo, yo conozco a uno que tiene esa habilidad en tocar también, que era David. Es hijo de la casa de Isaí. Y Saúl lo mandó a traer. Y dice la escritura, hermanos, que era hábil en el tocar también. Tenía esa habilidad. Yo les platicaba que una ocasión quise agarrar el teclado y la guitarra y nomás no. Porque yo no tenía esa habilidad para tocar. Ni siquiera oído tenía para la música. Cuando estaba en el templo de la Trinidad, una ocasión se me ocurrió entrar al coro de ahí de la iglesia. Y nos decía el hermano Mario Rivas, que era el director, cuando se equivoque en una estrofa, no siga cantando. Mejor piénsela nomás. Piénsela nomás de que está cantando, porque va a echar a perder todo. Y así yo. Cada rato me equivocaba en las estrofas y era todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque no tengo oídos para la música. Los hermanos sí, hermano Alex decía la vez pasada, él daba su opinión muy acertada acerca del don de la música. Hermano Jonathan, son hermanos que tienen esa habilidad para tocar, para cantar. ¿Cuál es su habilidad de su don para servir al Señor? Si usted lo ejercita, si usted lo trabaja, si usted se mueve en ese don, hermano, va a ser no únicamente de bendición para usted, sino también de bendición para otros. Cuando David empezó a tocar delante del rey Saúl, dice la escritura que tenía aquella paz, aquella tranquilidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué David era hábil? Porque él lo ejercitaba, él lo trabajaba. Todos los salmos que él escribió, hermanos, miramos que son puros salmos de música. Porque él tenía esa habilidad de tocar para el Señor. Tenía esa habilidad de buscar a Dios. Si leemos sus salmos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que son puros salmos de música. Que hoy muchos de ellos los cantamos nosotros. A través de los hermanos que nos dirigen, que tienen esa habilidad en cantar. Sí, hermano pastor. Yo creo, hermano, de acuerdo aquí a lo que hemos estado aprendiendo de este libro, porque si ustedes recuerdan, este libro comenzó con la parábola de los talentos. A estas alturas nos hemos dado cuenta que todos tenemos potencial, pero de nada nos sirve saber que tenemos un potencial si no lo desarrollamos, no lo trabajamos. Deje usted esto, porque estamos hablando de desarrollarlo para beneficio de otros. Pero yo quisiera ir más allá y despertar nuestras conciencias, porque recuerden que aquí el escritor está haciendo una mención que la Biblia dice, que un día todos vamos a dar cuenta, delante del tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Entonces, qué triste sería llegar al final y estar en ese tribunal y saber que teníamos un potencial para hacer algo y no lo hicimos. Entonces, yo creo que más, lo digo porque
en cierta manera, la mayoría de nuestras naturalezas somos egoístas. Vamos a dejar de pensar en los demás. Vamos a pensar en nosotros. Vamos a sacudir nuestra conciencia. Yo voy a dar cuentas a Dios. Cada quien, como usted dijo, vamos a dar cuentas a Dios. ¿De qué vamos a dar cuentas a Dios? La Biblia es clara, dice que de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Entonces, imagínense, si yo tengo un potencial y llego delante del Señor, pero resulta que como el de la parábola, guardé mi potencial, como el que guardó su talento, ¿a dónde voy a parar? Dice la Biblia que voy a ser apartado para un lado. Entonces yo creo que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, no hemos llegado a ese nivel de conciencia de que vamos a dar cuenta. Porque de que tenemos potencial, todos los que estamos aquí tenemos potencial. Cada quien tiene diferente potencial, pero el asunto es que a lo mejor no nos ha interesado desarrollarlo, porque no le vemos beneficio. Mire, hace unas semanas atrás platicaba con un amigo, Polo Valle, y yo le decía, mira Polo, de acuerdo a la Biblia, si tú te mueres tú vas al infierno, y no porque seas una buena o mala persona, no, simplemente porque no te quieres someter y obedecer a Dios. Sí, porque toda la vida tiene un pago. Sí, las cosas buenas tienen un pago bueno, las cosas malas tienen un pago mal también. Entonces nosotros necesitamos sacudir nuestra conciencia y darnos cuenta de lo que yo siempre digo, que no va a bastar solamente la etiqueta de cristiano, no. Vamos a dar cuenta. Si no fuéramos a dar cuenta, pues qué padre sería, ¿no? Con el puro pase que tenemos de que Cristo está en nuestro corazón, la haríamos. Pero entonces, ¿de qué serviría el tribunal de Cristo? Que es lo que yo creo que los que estamos aquí nos realizamos. Y es lo que muchas veces yo me acuesto con la conciencia. ¿Sí? Y me pongo a cuenta y digo, Señor, ¿qué he hecho? Porque yo le decía a este varón, estamos al final de la historia de la iglesia. Cristo está por aparecer. El diablo se manifiesta en la televisión, en todas las áreas descaradamente. En la vida cristiana, unos cuantos se están levantando haciendo milagros, pero yo le decía a Dios, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿En qué parte de la historia estoy parado yo? Y yo creo que cada uno de nosotros no hemos llegado a ese nivel de conciencia de decir, ¿y yo dónde voy? En la historia de la iglesia cristiana, ¿dónde voy yo? Entonces es importante porque ya tenemos ejemplos, ahí están los grandes héroes de la fe. Acuérdense que todos somos salvos por fe, pero la salvación se manifiesta por obras, dijo el apóstol Santiago. Entonces, ¿dónde están las obras que están manifestando nuestra salvación? ¿Sí? Entonces yo creo en esta, porque aquí el escritor está diciendo qué triste sería llegar al final y dar cuenta y saber que teníamos un potencial. Entonces el escritor trata de ubicarnos, que ese es el propósito de todo el libro. Aquí no hay nadie descalificado, porque Dios dice que a todos nos hizo bien, nos hizo con potencial, a todos. Entonces la cosa es que nosotros, nomás, hay que pedirle perdón a Dios, sacudir la conciencia y decirle, Señor, perdóname, que es cierto. Pero si alguien opina lo contrario, bueno, pues aquí está el micrófono. El don que Dios le ha dado a usted lo lleva a ensanchar en su trabajo, en el ambiente que se desenvuelve. El don que David tenía, hermanos, lo llevó a ensanchar. ¿Qué quiere decir ensanchar? A engrandecerse más. Sí. Saben que muchos hermanos que trabajan sus dones que Dios le ha dado, le ha servido para ascender en su trabajo, no para descender, sino para ascender. Sí. Y es a lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, a ascender, no a descender, sino a ascender. En el ambiente en que nos desenvolvemos, se fijan en nosotros, tienen su mirada en nosotros. El mundo nos necesita a nosotros, necesita de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Decía el hermano, y yo se lo decía también, qué triste sería que en aquel día que estemos delante del Señor
nos presentemos con las manos vacías, sabiendo que teníamos un gran potencial. Aquí a nadie se excluye. Todos tenemos ese potencial de parte de Dios, pero tenemos que desarrollarlo. Tenemos que ensancharnos. Fue lo que a David lo llevó, hermanos, a ensancharse con el rey. Cuando él pidió a alguien hábil en la música, inmediatamente ahí saltó uno. Dijo, yo conozco a uno, es de la casa de Isaí, es un joven que tiene habilidad para tocar. ¿Qué habilidad tiene usted en su trabajo para desarrollarlo? Porque aún en su trabajo tiene que tener esa habilidad también para desarrollarlo. Para que sus patrones, sus jefes se fijen en usted y vean y digan, verdaderamente, él puede hacer este trabajo. A él se le puede confiar. Dios nos ha confiado el ministerio de la predicación, de la enseñanza, de la música. Dice la Escritura que lo ha depositado, ¿qué? En vasos frágiles, en vasos de barro, porque usted y yo somos vasos de barro, vasos frágiles, pero cuando somos usados en la mano del Señor, tenemos ese gran potencial, porque Él dice que Él nos creó del polvo de la tierra, no nos creó del hierro, del acero, del oro para que, oiga, no, sino del polvo de la tierra. Unos güeritos, otros prietos, otros altos, otros chaparros, así como yo, flacos, de todos tamaños, pero somos especial para Dios. Amén. Somos hechura de la creación de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un potencial que no lo hemos descubierto, que no lo hemos desarrollado, que ahí lo tenemos escondido, ahí lo tenemos empolvado, que es tiempo de desempolvarlo, que es tiempo de trabajarlo, que es tiempo de administrarlo, que es tiempo de desarrollarnos en ese ministerio, en ese don. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese don? El mundo lo necesita. Si no vamos tan lejos, nuestra familia lo necesita, porque en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos familia que son inconversos. Sí. ¿Cómo está desarrollando usted ese don en su hogar, en su familia, en sus hijos? Aún en sus propios hijos, ¿cómo lo está desarrollando? Sus hijos se fijan en usted. Algunos dirán, yo quiero ser como mi papá. Sí. Pero otros dirán, ay no, yo no quiero ser como mi papá. Con ese genio que tiene. Sí. Que cuando lo ven salen corriendo, pero no abrazarlo sino a esconderse de usted. Yo no sé cuánto les pasa. Yo no, pues. Ya sí, pastor. Cuando los hijos están chicos, todos quieren ser como los papás. Ya cuando crecemos, ya no queremos tener nada. Así que por eso me estaba riendo, porque yo creo que eso es un síndrome que nos pega a todos aquí. Ya los hijos ya no. Ya cuando son mejor ya que se creen más inteligentes que los papás. Así que yo creo que esta lección está muy buena. ¿Sabe por qué? Ya le iba a dar el micrófono. Porque ahorita que usted está hablando, yo, por ejemplo, yo analizo la vida de Alex. Alex en un principio pues, recibió muchas críticas. El maestro de música que teníamos era un músico muy buen músico, pero no sabía enseñar, era bien duro, bien. Entonces, más sin embargo, si permaneció es porque le apasionaba su don. Si no, con ese maestro, créame que yo le hubiera corrido luego. Entonces, a veces nosotros creemos que porque tenemos un don lo podemos desarrollar fácil. No.
Acuérdense que todo cuesta trabajo en la vida. Todo. Por muy fácil que se vea el asunto, todo cuesta trabajo. Entonces, yo creo que sí es importante entonces que nosotros nos demos cuenta que a veces hemos claudicado en lo que nos gustaba. Por eso, porque alguien nos hizo un desplante, porque alguien nos dijo que no servíamos, o X, y dejamos que esa palabra nos opacara, nos apagara, en lugar de perseverar. Y yo creo que nosotros estamos a muy buen tiempo de levantarnos. Yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo, en este tiempo que estamos viviendo los últimos tiempos, el Espíritu Santo está siendo tan espléndido, tan directo para ministrar nuestras mentes y nuestros corazones, que podemos apropiarnos de la voz del Espíritu Santo para levantarnos y sacudirnos de esas palabras que quizás hicieron que en el caminar menguáramos. Porque acuérdense que somos gente imperfecta, todos nos vamos a veces ofendiendo sin querer queriendo, como dijo Chapulín Colorado, pero todo depende de nosotros, que sigamos levantándonos en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, él lo dijo, cuando él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él no lo dijo porque estaba lleno, no, porque él ya había pasado muchas pruebas y sabía que con Cristo sí se puede. Entonces yo creo que esta lección nos puede ayudar para que nosotros tomemos nuevos pensamientos, nuevas fuerzas y aprovechemos el tiempo de que todavía podemos redimirlo para poder dar buenas cuentas. La habilidad de David, el desarrollar ese don, lo llevó a ensanchar hasta la presencia del rey Saúl. Su habilidad suya, el trabajar su don, el desarrollarlo, lo ha llevado a ojos gratos con sus patrones. Como le decía, han puesto su mirada en usted. Esa persona me gusta, como candidato a ocupar este puesto. Se le puede tener confianza a esa persona. Sí. Se le tiene confianza en su trabajo, en el ambiente que se desenvuelve. No porque yo esté aquí, a veces el patrón me pregunta a mí algo que yo no. Le digo, Juanito, pero es que yo no soy el encargado. El encargado es Martín. ¿Y que usted no sabe? Pues sí sé, pero él es el encargado. Sí. ¿A qué horas terminaron? Martín, acá le habla a su patrón, ándele. Pues es el que tiene que dar cuentas. Y voltea a ver y me dice, Pancho, pues te están preguntando a ti. Bueno, está bien. No, pues terminamos a tales horas. Ya ve. Sí. Son cosas pequeñas, hermanos, pero yo me pongo a pensar, bueno, si yo no soy el encargado y me tiene esa confianza a mí, a veces para hacer trabajos en casas, en hogares, me pregunta a mí, ¿quiere ir a trabajar allá? Este sábado quiere ir a aventarse esa liebre, quiere ir a trabajar. Sí. A veces cuando falta uno de los dos que van, como uno de los jefes, don Panchito, mande Juanito, ¿va a ir a trabajar el sábado? ¿Me está preguntando o me está mandando? Las dos cosas, hombre. Y ese señor es súper delicado. Súper delicado. Ese es uno de los dueños de los departamentos Tropicana, en los cuales les hacemos trabajos. Y es súper delicado este señor. No le gusta una cosa y anda nomás sobre de uno. A veces ni me gusta ir para allá. Pero es un don, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Se ha preguntado el por qué en este trabajo me tienen confianza? ¿Por qué los patrones se fijan en mí? Porque usted tiene esa habilidad que Dios le ha dado. Porque hay que ser hábiles en los dones que Dios nos ha dado. No es únicamente nomás tenerlos.
sino trabajarlos, desarrollarlos. Fue lo que David hizo. Lo desarrolló, trabajó. Por eso cuando el rey Saúl preguntó sobre alguien que tuviera esa habilidad, no que únicamente supiera tocar. Si usted mira al hermano Alex, a Jonathan o al grupo musical, si usted los observa, si usted los ve, va a ver que tienen esa habilidad para tocar, para cantar. Saben llevar a la congregación a la presencia del Señor. Saben conducir a la congregación a la presencia de Dios. Saben cómo motivar el corazón de Dios, y al motivar el corazón de Dios nos motivan también a nosotros, porque tienen esa habilidad. Sí, decía el pastor de la experiencia de Alex cuando él empezó a tomar esas clases de música. El llevarlo hasta ese lugar, él tuvo que ensanchar ese camino. Él tuvo que tener esa habilidad de parte de Dios. No crea que Alex, el grupo musical, Jonathan, están ahí arriba nomás porque ellos quisieran estar allí, sino porque ellos sintieron esa motivación de parte de Dios. Aún en nuestro trabajo nosotros tenemos que tener esa habilidad, esa motivación. Ensanchar quiere decir esparcir, hacerlo más grande, el tocar a otros también para el Señor. Los dones que Dios nos ha dado, hermanos, no son exclusivos de nosotros, son exclusivos de Dios. Y Él sabe a quién se los da, y cómo se los da, y para qué Él se los da. No es para tenerlos allá guardados, sino es para practicarlos, trabajarlos, desarrollarlos. Cuando nosotros desarrollamos ese don, estamos practicando ese don. Cuando yo entré a trabajar ahí, yo no sabía ni siquiera cómo poder echar a andar las máquinas. Y me decía, mire, así se hace. Pues sí, usted sabrá cómo le hago, pero yo no. Cuando entré primero a una compañía, fue lo primero que nos pusieron a hacer. Si sabíamos echar a andar las máquinas, la sopladora, el güiro, las demás máquinas, pues yo miraba que los demás les tiraban y les tiraban. Pues yo también le agarré y les estaba ya. Algunos les rompí el hilo, pues estaba jale. Sí. Aquí está el hermano Rafa, cuando él me empleó la primera vez. No, al siguiente día me llamó y mire, venga, mire, ahí cómo está. Ándale, vuelvas a poner a pintar otra vez. Hermano Rafa, pues ahí me entiende. Si antes no me pintó de ahí, ¿verdad? Y él me lo merecía. Y luego me consiguió que unas alas de vampiro así grandes. Mire, así se pone, así luego así se va pintando. Pues pinté más el mentado vampiro que las tablas. Me tuvo paciencia, hermano, Dios lo bendiga. No digo que aprendí, que bárbaro, que tremendo, pero pues ya me defiendo un poco más. Para poner los parches de Chirac. No, yo poniendo un parchecito, no, chapito, así no. Mire, se hace así, mire, se quita esto y se mide, y tanto por tanto se mide, y bueno. Hermano, no cabe, no quiere. ¿Cómo que no? Que no, pues no cabe. Ahí va el pobre hermano Rafa. No, chapito, pues es que está muy grande. Y tal. Medirlo más y cortarlo más. Sí. Y ahora no, pues ahora gracias a Dios ya no reviento las hilos. Ahora descompongo las máquinas. Es para que nos compren máquinas nuevas, pero uno quiere el patrón. Sí.
Bendito Dios. Bueno, ya los estoy haciendo reír. Tenemos, hermanos, que practicarlo, realizarlo, trabajarlo. No es únicamente decir, yo tengo este don, no. Tenemos que practicarlo, trabajarlo. Como le digo, no para beneficio propio, sino para beneficio de las almas también. Aún de nuestro propio hogar también. Desarrollar, trabajar ese don que Dios nos, practicarlo. Si usted no practica en su trabajo, si usted no practica en lo que usted ha estudiado, porque muchos han estudiado ciertas materias, cierto lugar, pero no lo practican, no lo desarrollan, Dios que se estudió. Hay quienes han estudiado ingeniería y no practican ingeniería. Estudiaron cierta carrera, pero no la practican. Están sin ejercitarla. Nosotros tenemos que practicar lo que Dios nos ha confiado. Fíjese que Dios un día se haya fijado en usted, en mí, y nos haya confiado esos dones. ¿No le da gracias al Señor por ello? Sabiendo, hermano, que este mundo somos millones y millones y millones de seres humanos. Y Dios un día se fijó en usted, se fijó en usted, se fijó en mí. Estando más grandotes que yo, estando tan chaparrillo, de ahí me sacó, de ahí dijo, vente para acá, chaparrillo, para acá te quiero. El Señor me sacó, hermanos. Yo era monaguillo de la Iglesia Católica San Judas Tadeo, de ahí de la calle Altamirano, de la colonia Tiradores del Norte. Entre semana era un pingo. Pero el sábado, oiga. Entre semana hasta la sacristán me tenía miedo. Pobrecita, la sacristán ahí de la parroquia. Ya para el sábado que se llegaba el día de confesar, ya sabía el cura todo lo que yo había hecho entre semana, porque la sacristán ahí me tenía la pura, mira. Y yo ya estaba, me preguntaba, ¿ya es todo lo que tienes que decir? Pues ya. ¿No tienes algo escondidito? No, pues no. ¿Cómo le iba a decir que me comía las hostias? ¿Cómo le iba a decir que de repente se descuidaba la sacristán y me echaba una copita también yo? Pues como nomás el vino consagrado. Dice, oye, qué raro. Dice, mira, yo dejé marcada el vino santificado y pues no sé quién entró. Yo no tengo llaves de ahí de la puerta. No, pues si no necesitaba la llave. Y de ahí el Señor, hermano, le sacó. Yo les platico que por la calle Altamirano estaba la hermana Elvira. Allá por el callejón, por el arroyo, estaba la hermana Tinajero. Oiga, hasta parecía que tenía contrato con ellas. Una me esperaba por una calle y la otra por otra calle. Y yo les decía, oiga, pues que no tiene nada que hacer en su casa. Allá van, atienden a sus viejos, allá ¿Y saben con qué me salían? Ya los atendimos. Ya dejamos todo limpio para venirte a buscar a ti. Pero ¿por qué no más a mí? Si allá están los demás, es que el Señor se interesa en ti. Se le iba así chaparrillo, como estaba. De ahí el Señor me sacó. De millones, se fijó en mí, se fijó en usted. Así altote como usted está, gordo, chavo, como sea, ¿va? Sin aventar pedradas a nadie, ¿verdad? El Señor se fijó en usted. Sí. El Señor puso su mirada en usted. Porque usted es valioso para Dios. ¿Y sabe por qué es valioso para Dios? Porque fue comprado con la sangre de Jesucristo.
Fue comprada con la sangre de su propio Hijo. Allí en la cruz del Calvario Él derramó su sangre por usted y por mí y por cada uno de los que estamos aquí, sí, hermano. No, que tengo eso pesquisa. Yo pensé que estaba viendo la palabra. Entonces, hermanos, si desarrollamos ese don, vamos a hacer ese espacio, vamos a cumplir lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, a encender esa mecha. Vamos a encender ese don. Si lo encendemos, vamos a hacer luz para el mundo. Vamos a hacer sal de la tierra. La gente se va a fijar en nosotros. No por lo bonito. Bueno, aquí no hay ningún bonito, ¿verdad? Sí. No por lo por lo galán que usted se crea. No. Yo sé que uno está más que yo, pero no le hace un agüito, ¿verdad? Sino del corazón. Es lo que Dios se va a fijar en su corazón, en su disposición, ¿sí? En su entrega hacia Él, en esa pasión que usted va a tener para Él. Va, hermanos, a tocar a otras almas, va a tocar a otros hogares, a otras familias, pero necesitamos ser tocados nosotros primeramente, desempolvar ese don que tenemos ahí escondido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor por ello, porque ya están aquí, ya no se me van. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que practicar, realizar ese trabajo, ¿sí? Practicarlo nosotros. Una de las cosas que nos decían en la escuela bíblica, ¿verdad? Practíquelo, lo que Dios le ha dado, practíquelo en privado. Póngase en el espejo y empiece a predicarse. ¿Sí? Pongámonos en el espejo de Dios. Lo que prediques, lo que enseñes, predícatelo a ti mismo primeramente, enséñatelo a ti mismo primeramente, practícalo para que en público tengas ese éxito. ¿Cuántos de aquí son universitarios? Santo Dios, ninguno. ¿Qué es eso? Sale con sus chivos. ¿Cuántos le van a la América? Nadie. Nadie. No se reprendan. No, si hay 2, 3 que le van a la América, afuera lo van a esperar. Así que yo no sé. Está hablando de la escuela, de ejercer su... ¿Cuántos de aquí son universitarios que tienen alguna licenciatura o pasaron por la secundaria de perdido? ¿Cuánto más en una universidad? ¿Usted, hermano? Pensé que usted estaba levantando la mano. Si no practica lo que usted estudió, su ingeniería, su doctorado, si no lo practica, no va a tener ese desarrollo. Si no practicamos lo que Dios nos dio, no vamos a tener ese desarrollo, no lo vamos a saber trabajar. Tenemos que practicarlo para trabajarlo, para irlo desarrollando. Amén. Ya se me volvieron a ir otra vez. Entonces, hermano, no les digo. Mire, hermano, Sí, hermano. me permite leerles esta porción del libro. Dice, según los expertos en la ciencia de la conducta y el desarrollo humano, se tarda aproximadamente 10.000 horas de práctica en ser competente o en dominar una habilidad en concreto. Sin embargo, el profesor K. Anderson Erickson de la Universidad Estatal de Florida desafía la idea tradicional de que la práctica consigue la perfección. El profesor va un paso más adelante, revelando que no basta con practicar 10.000 horas, a menos que esas horas de práctica se hagan con la intención
expresa de mejorar en lugar de tan solo hacerlo por inercia. Él denominó a este tipo de práctica la práctica deliberada, escribe aquí. Así que tenemos la práctica deliberada en dos palabras. Salga de tu zona de comodidad, pero hágalo de una forma enfocada, con metas claras, un plan para alcanzar esas metas y una forma de monitorear tu progreso. Y una de las cosas que yo veo en la naturaleza humana, que a veces somos dados a querer aprender o conquistar algo, y ya una vez que lo tenemos, no nos gusta perfeccionarlo. Y se lo puedo poner en el matrimonio. Dios nos dio la habilidad, por muy traumados que estuviéramos, de tirar verbo para conseguirnos a la mujer que tenemos. Yo no sé de dónde nos salió la habilidad, pero nos salió. ¿Sí? Pero vea usted que la relación de los matrimonios, en lugar de ir mejorando, va empeorando. Los matrimonios persisten por la misericordia de Dios, los cristianos, pero pocas veces invertimos en el matrimonio, pocas veces invertimos en aprender cómo tratar mejor a la mujer y viceversa. Y en los trabajos es la misma, entramos a un trabajo como fieras queriendo aprender, pero ya una vez que lo aprendemos, expiramos. Ya no nos da por perfeccionar el trabajo que hacemos para hacerlo mejor, de mejor calidad. Eso lo he visto en el asunto laboral, y eso lo he visto como pastor, lo he visto en los matrimonios. Entonces, es parte de la naturaleza que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, pero de acuerdo a lo que dice este experto, usted y yo, y estudiando este libro, tenemos que reflexionar. Podemos ser mejores para Dios, podemos ser mejores papás, podemos ser mejores maridos, podemos ser mejores trabajadores, podemos ser... Porque a veces queremos... andamos sobre del aumento, pero no andamos sobre de querer ser mejores trabajadores. Entonces yo creo que de acuerdo a la estadística que nos da un profesional, estamos en un buen tiempo. Sigo diciendo yo que estamos en un buen tiempo. Bien, hermanos, voy a invitarles que se pongan de pie. Si usted tiene alguna necesidad y quiere